Al enfrentar una decisión importante en la vida, debemos hacernos 3 preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo y cómo? A menudo dejamos fuera una de esas y al hacerlo cometemos un error. El pasaje de hoy habla de cometer un error, y Moisés es un ejemplo perfecto de ello, así que tenga la bondad de acompañarme al 2º capítulo de Éxodo, y deseo que leamos desde el versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Recuerde que lo habían sacado de la cesta y lo habían llevado a su casa, pero por último a un lugar en el palacio de Egipto. Golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo. O sea, viajó muchos kilómetros por el desierto de Madián y luego terminó como pastor de ovejas. Entonces, con esta situación en particular, allí estaba, tenía todo en su poder, todo a su disposición, y de pronto, una decisión. Por una decisión equivocada, precipitada, termina expulsado no solo de su posición, sino de su propia tierra. Así que lo mandan al desierto y viaja no sé por cuánto tiempo, un buen rato, hasta que termina en Madián. Cruza todo el desierto de Madián y lejos de todo lo que había crecido. Así que la consecuencia fue que lo perdió todo, terminó siendo pastor de ovejas al otro lado del desierto, no se detuvo a preguntarse qué debo hacer, cuándo debo hacerlo, cómo debo hacerlo, etc. No lo hizo. Todos hemos tomado decisiones equivocadas, porque no nos detuvimos a preguntar por qué, ni cuándo, ni qué hacer. Al ver las Sagradas Escrituras podemos ver eso. Ve a su alrededor o incluso en su propia vida, todos tomamos malas decisiones. Él lo perdió todo y a menudo la gente aún lo pierde todo por decisiones que toman. Así que deseo que veamos 2 factores. Cómo Moisés se adelantó a Dios, y deseo que hablemos de eso, así como lo hacemos nosotros. Nos adelantamos a Dios del mismo modo, todos los hemos hecho, todos hemos cometido errores, todos hemos pecado contra Dios, todos hemos hecho lo indebido a veces, todos hemos tenido ciertos prejuicios, así que tenemos que pagar las consecuencias, pero la mayoría de las veces la gente no cree que haya consecuencias. Así pues deseo que veamos esto. ¿Cómo Moisés se adelantó a Dios? ¿Cómo lo hizo? Bien, en primer lugar, se enfocó en un suceso en lugar del panorama completo. ¿Cuál fue el suceso? Una pelea entre un egipcio y un hebreo. Ese fue el suceso. Pero el panorama completo era este, que Dios tenía algo maravilloso en mente, pero 40 años más tarde Dios liberaría, pondría en libertad a todos los hebreos. ¿Y qué hizo Moisés? Claro, no sabía eso, pero se enfocó en un suceso. Veamos lo trágico que fue eso. Moisés estaba en el palacio de Faraón, quien dominaba 1 millón de hebreos en esclavitud, trabajaban para construir toda clase de monumentos para él, y en una decisión, mucha atención, una decisión, arriesgó su propia posición y perdió todo lo que pudo haber sido suyo, por no detenerse a preguntar qué es lo más sabio que debo hacer. Entonces le pregunto,
¿Se enfoca usted en sucesos o considera cuáles son las consecuencias de cierta decisión cualquiera que sea? A menudo es costoso tomar malas decisiones. Lo segundo que deseo que note es esto. Moisés se guió por su razonamiento en lugar de escuchar a Dios. Y eso es lo que hacemos. Nos guiamos por nuestra lógica, vemos situaciones y pensamos, creo que debo hacer esto, pero ¿qué piensa Dios que debemos hacer? Mucha atención. No hay decisión que tomemos en la cual Dios no le dé la espalda por completo y diga, tómala tú. Él siempre está allí para ayudarnos y tomar la decisión equivocada a menudo sale muy caro en cada aspecto de nuestra vida. Así que antes de tomar una decisión, ¿se pregunta usted qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Estoy dispuesto a hacer esas preguntas o quiero decidirme pronto y pagar las consecuencias? Lo tercero que quiero que notes es esto. Moisés actuó por impulso en lugar de buscar lo que Dios quería que hiciera. Su impulso fue defender a este hebreo en lugar de qué es lo más sabio en el panorama completo. Entonces pregúntese, ¿soy propenso a reaccionar por impulso o ante decisiones a menudo importantes es más fácil solo reaccionar? Ahora la gente reacciona de manera precipitada por varias razones. Número 1, por su actitud ante la situación. Número 2, por su prejuicio en una situación. Número 3, por su egoísmo. Y podríamos seguir con toda una lista. Dios no quiere que tomemos ninguna decisión que afecte nuestra vida entera y que la tomemos sin considerar la voluntad del propósito y el plan de Dios. Entonces vuelvo y repito esto una y otra vez porque Moisés lo tenía todo y lo perdió todo en una decisión insensata por no haberse detenido a pensar qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces le pregunto, ¿es usted impulsivo? ¿Tiende a tomar decisiones que luego lamenta? Por eso es que las familias se desintegran y por eso los niños tienen efectos desastrosos en sus vidas. Y así pasamos por una lista de lo que le sucede a las familias como resultado de no preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuál es tu plan? Y por una simple decisión Moisés lo perdió todo. Alguien dirá, ¿por qué sigue repitiendo eso? Porque una decisión en la vida puede causar que pierda todo lo que tenía o lo que Dios tenía planeado para usted. Entonces, actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios. Dios les mostró que Él es el único Dios, Jehová, Yahvé, Elohim, como lo llamaban, que podía destruir por completo al ejército egipcio. Solo Dios podía liberar a todos los 2 millones de hebreos. Solo Dios podía hacer todo lo que era necesario. Dios tenía otro plan. Pero Moisés se salió de ese plan milagroso, maravilloso, admirable, fabuloso de Dios para toda la nación hebrea solo por decidir algo en su propio corazón. Ese es el peligro del odio, la ira, la amargura, el resentimiento, el rencor y todo lo demás. Actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios y actuó con ira. Hay gente que tiene mucha ira y no lo sabe. Y puede irritarlos al hacer ciertas cosas. Mire, por esta razón, les quema por dentro algo que sucedió quizás ayer o hace años y nunca lo han perdonado. Todavía lo guardan allí y lo esconden la mayoría de las veces hasta que algo enciende esa ira y por ende actúan como desearían no haber actuado. Reaccionan de un modo que a menudo es devastador, costoso, vergonzoso, hiriente, doloroso y muy destructivo. Él actuó con ira. La Biblia nos dice que no actuemos con ira. Airaos, pero no pequéis. No significa que no podamos enojarnos con alguna situación,
Pero no debemos guardarle rencor a nadie, debemos perdonar. Alguien dirá, ¿qué de tal cosa? Jesucristo no dijo en ninguna parte de la Biblia, debo perdonar salvo tales cosas. Así que tomamos malas decisiones debido a que no preguntamos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y eso fue justo lo que hizo Moisés. Actuó con ira y no consideró las consecuencias. La toma de decisiones es asunto serio. Es asunto serio a diario, porque a veces tomamos decisiones que parecen insignificantes y leves, pero no lo son. Algunas decisiones que toma la gente duran toda una vida. Algunas decisiones salen muy costosas. Algunas decisiones son muy crueles. Algunas decisiones nunca nos dejan. Así que pensemos en lo que sucede cuando nos mantenemos en armonía con el plan de Dios. Así que piense en esto. Al examinar su vida hoy, diría que hasta donde sabe, va caminando al mismo paso que Dios. Ahora podría decir, pues claro que sí. ¿En qué se basa para dar una respuesta rápida? No digo que no sea así, pero camina en armonía con Dios, o sea, anda en la voluntad de Dios. ¿Está en armonía con el plan de Dios para su vida? ¿O ha decidido vivir de la manera en que quiere hacerlo? Entonces, al ver eso, y al decir vivir, andar y mantenerse en armonía con el plan de Dios, deseo recordarle que Dios suplirá todo lo que necesitemos. Entonces, al pensar en las decisiones que tomamos, todos los días tomamos decisiones, ¿estamos convencidos de que Dios suplirá nuestras necesidades? Dice mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte, mucha atención, conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a lo mejor que yo pueda hacer las cosas, sino a sus riquezas en gloria. O sea, las riquezas y la provisión de Dios para nosotros son inagotables. Pensemos en esto. Cuando acudimos a Dios por algo, mucha atención, cuando acudimos a Dios por algo, no estamos en un grupo. Estamos en una relación personal y estrecha con el Dios del universo, quien controla todo sobre la faz de la tierra. Así son usted y Dios en esta relación cuando acude a Él. No es un grupo, no es una sesión grupal, es entre usted y Dios Santo, y usted le pide dirección a Él. Dios no busca dirección de nadie. Dios está dispuesto a decirnos justo qué hacer si se lo preguntamos. Entonces, al ver este pasaje, me doy cuenta de que al mantenernos en armonía con el plan de Dios, Él suplirá todo lo que necesitemos y nos dará instrucciones específicas. Quizás alguien diga, lo he intentado y no funciona. Si funciona, le diré por qué no lo cree. Porque no puede vivir como agrada a Dios, ni tomar decisiones sabias, ni ser quien Dios quiere si vive con este libro cerrado en su vida. No se puede. Este es el libro santo de Dios, su camino para toda circunstancia de la vida. No podemos hacer ni una sola pregunta de la vida para la cual no haya alguna respuesta en este libro. No se vive la vida cristiana cerrando la palabra de Dios y abriéndola solo el domingo. No se puede. No se puede. No sucederá. Se encontrará, como ya lo hace quizás, tomando decisiones y diciendo, oro y oro, oro. ¿Y cuántas veces he escuchado esto? Pero Dios no ha dicho nada. Pues ha orado y orado, le pidió a Dios que le mostrara algo en su palabra. Le pregunto, bueno, no, pero oré. Mire, nadie, me incluyo primero, ninguno de nosotros puede tomar decisiones sabias continuamente, vivir como agrada a Dios, andar en santidad ante Dios con la Biblia cerrada. No pasará. Y una de las razones por las que la gente se mete en toda clase de problemas no es porque no oren. ¿Sabe lo que los escucho decir? Bueno, ore por eso. Ni siquiera son salvos y saben que no son creyentes. Bueno, hablé con Dios sobre eso. ¿Y qué le dijo? Contestan algo que sé que Dios no dijo. Y el asunto es este. Si le pregunto algo a Dios,
o temo por algo, encuentro ese versículo en la Biblia, por eso tenemos un índice, una concordancia. Si no sabe mucho de la palabra de Dios, puede hallar un pasaje acorde a su situación y pedirle a Dios que le muestre qué hacer. Ahora, la razón primordial por la cual mucha gente no lee la Biblia es porque la palabra de Dios nos da convicción de pecado. La Biblia nos convence de todo pecado. Nadie, ningún predicador, ni santo, ningún papa, nadie que haya existido puede llevar una vida consagrada si hace caso omiso a la verdad de la palabra de Dios. No fuimos creados así, y la vida cristiana no es así. Está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, Dios nos quitará el temor si acudimos a Él al tomar decisiones. Todos hemos enfrentado decisiones aterradoras. Si no es su caso, no ha vivido lo suficiente, porque hay decisiones muy aterradoras. Y aun cuando sepamos que estamos haciendo lo correcto y Dios nos lo haya confirmado, no significa que a veces no temeremos. Tal vez sea algo que no hemos hecho antes, o algo que sabemos que no podemos ver las consecuencias ni el resultado, así que tememos tomar esa decisión. Ahora, Dios quitará el temor de nuestra vida porque dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos tomar decisiones muy difíciles sin temor, si estamos buscando la mente de Dios. Por esta razón tenemos temor al tomar decisiones. ¿Quieres saberlo? ¿Por qué no sabemos lo que dice la Biblia? ¿Cuántas veces dice, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas? ¿Basado en qué? En mi comprensión y mi relación con Dios. Si mi relación con Dios está bien, no temeré. Desde luego, veremos a Dios actuar de maneras inusuales en diversas situaciones en nuestra vida, si estamos dispuestos a confiar y a esperar que Él obre. Uno de nuestros problemas es que no queremos esperar. Si le pedimos a Dios, queremos que Él conteste nuestra oración hoy. Si no lo hace para la próxima semana, le damos un chance, le damos 2 o 3 semanas, pero en 30 días se acabó. ¿Y qué sucede? En el día 31, Dios planeaba decirnos, mire, ¿cómo podemos ser impacientes con Dios? He aprendido esto. Si Dios no contesta nuestra oración, si me escucha, diga amén. Si Dios no está contestando nuestra oración, es porque, en primer lugar, sabe que no estamos listos para escucharlo, no lo escucharemos. Sabe que no estamos listos. Sabe que no es el momento propicio. No significa que no lo hará, pero Dios no tiene una agenda para complacernos. No está en el cielo esperando a saltar a hacer lo que querramos. Hay un momento en el que Dios contesta nuestra petición. Es en el mejor momento para nosotros. Volvamos a su palabra. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Experimentamos su poder en nuestra vida cuando esperamos en Él, confiamos en Él, leemos su palabra. Dios no espera que tomemos decisiones sin el Espíritu Santo. No espera que tomemos decisiones sin oración. No espera que tomemos decisiones sin su palabra. Mire, esa es la clave de nuestra labor con Dios. Por eso nos dio el libro. Ahora, al pensar en Moisés, muchas gracias, porque no había Biblia. Si leemos esos primeros capítulos bíblicos, cuando no tenían la Sagrada Escritura como la tenemos, tenían que escuchar a Dios y tenían que ser muy sensibles a la voz de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios, no hay lugar a dudas. No hay ni una sola pregunta espiritual para la cual no haya respuesta en este libro. Cuando la gente se mete en problemas y frotan las manos y no saben qué hacer, sé lo que ha pasado. Le han pedido a alguien su opinión, qué cree que deben hacer, pero ¿qué de lo que dice Dios? Esta es una lección perfecta de un hombre que reacciona con rapidez sin hacer las preguntas correctas. Ahora, no tenía la Biblia como hoy tenemos,
pero sabía que hacía algo indebido o no hubiese buscado si lo estaban viendo. Veremos el poder de Dios en acción en nuestra vida de maneras inusuales. Aprenderemos los caminos de Dios. Una de las mayores lecciones que podemos aprender son los caminos de Dios. ¿Y cómo se aprende eso? Al escoger obedecer a Dios y verlo actuar. Así aprendemos cómo opera Dios. Escogemos obedecerlo según lo que sabemos que es la obediencia y lo vemos responder. Responderá así por aquí, así allá, pero siempre Dios nunca responderá de manera que contradiga su palabra. No lo hará. Mire, ¿quiere saber lo que piensa Dios? Y todos debemos familiarizarnos lo suficiente con la palabra de Dios. No quiero decir que todos tengamos que saber lo mismo que otros. Todos debemos estar familiarizados lo suficiente con la palabra, que si alguien nos hace una pregunta debemos darle una respuesta razonable, pero que sea una respuesta acorde con la palabra de Dios. Dios no nos dio un libro de contradicciones. Alguien dirá, pues la Biblia se contradice. No, contradice su manera de vivir, su manera de pensar, pero no quién es Dios. Así que Dios usará nuestras debilidades y flaquezas para ayudarnos a entender su voluntad para nuestra vida. Recuerde que Dios nos ama incondicionalmente. Amaba a Moisés, amaba al egipcio que él mató. Dios nos ama a todos. La pregunta es, ¿cómo respondemos a su amor? Quizás diga, ¿cómo debemos responder? Le diré la palabra en mi corazón que me dice cómo responder al amor de Dios. Obediencia. Obediencia es la palabra que es evidente o no en mi vida. Si amo a Dios, voy a obedecerlo. Como sea que quiera entregárselo a Él, al final es eso. Si no amo a Dios, no lo obedeceré. Si lo amo de manera genuina, mire, preste mucha atención, quizás considere el costo y diga, Señor, seguro que no quieres que haga eso. Pero si lo amo, quizás discuta con Dios. Tal vez tenga toda clase de dudas, reservas, lo que sea, pero al final seré obediente. Pero en los momentos difíciles lo más sabio es ver hacia arriba y no a los lados. Ver a Dios, no a sus amigos. Entregarse a Dios, no a alguien más que le dé respuestas. Mucha atención. Muchas cosas en la vida, la mayoría, alguien más no puede respondérselas. Y Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está dispuesto a conceder la petición de nuestro corazón. Si estamos dispuestos a pedirle, dispuestos a ser obedientes. Recuerde esto, Moisés tomó una mala decisión que lo penalizó por años. Podemos tomar decisiones sabias si estamos dispuestos a escuchar a Dios y obedecerlo. En un breve lapso de tiempo Dios puede lograr más de lo que nosotros podemos lograr en toda una vida. A veces tomamos decisiones apresuradas sin preguntar qué dice la Biblia. No puedo decirle esto lo suficiente. Esto es lo que creo que es la mayor debilidad en la vida de 95% de los creyentes. Oran, pero no tienen un tiempo en quietud ante Dios Todopoderoso, en el que abran su palabra y digan, Señor, habla mi corazón, usted dirá no sé a dónde ir, puedo decirle justo lo que debe hacer. Cuando no sepa dónde acudir, esto es lo que debe hacer. ¿Qué es lo que más le inquieta? ¿Qué es lo que más le molesta? Busque en el índice de su Biblia, encuentre esa palabra, la que sea, hágase esta pregunta, ¿cuáles son los pasajes aquí? Y encuentre un versículo y comience a leer los que se relacionan con su caso. Si en verdad quiere descubrir lo que Dios piensa de lo que sea que esté pasando, pregúnteselo. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente decir, sé que eso es lo que enseña la Biblia, pero cuando pone un pero después de una afirmación, está en problemas? Anhelo ver a la gente obedecer a Dios y le diré por qué. Porque sé cuál será el resultado final. Es de bendición, seguridad, confianza, bondad, gracia, de todo.
Hacer lo contrario es insensatez. Así que diría en esta serie de Moisés, pídale al Señor, háblale a mi corazón en algún lugar aquí. Si quieres hacer algo en mi vida, cambiar mi vida, estoy dispuesto a escuchar. Amén. Ahora, quizás usted no sea creyente, seguidor de Cristo cristiano, ha escuchado todo esto y dice, bueno, ni sé si sé algo acerca de eso. Pídale a Dios que perdone sus pecados y ríndale su vida, y luego usted y Dios pueden